Bienvenidos al curso de control en el espacio de estado. En esta primera introducción lo que vamos a ver es por qué necesitamos un control más allá del control clásico del control PID y qué vamos a ver en este nuevo control, en este control en el espacio de estado. En primer lugar vamos a ver un ejemplo de un sistema clásico de control, un sistema complicado que es el control del péndulo invertido. Voy a explicar en qué consiste el péndulo invertido y vamos a intentar primero resolverlo con un control PID y después vamos a ver la necesidad de enfocar este control mediante unas técnicas nuevas que vamos a denominar control en el espacio de estado. Voy a pasar a describir brevemente este sistema. Tenemos una masa M grande que se desplaza linealmente hacia la derecha o hacia la izquierda debido a una fuerza que le aplicamos a ella. Es decir, nosotros le aplicamos fuerza y se desplaza esta masa. Esta masa a su vez tiene una vara arriba de longitud L y en el final de la vara tiene una masa pequeña. Y el movimiento de la masa de abajo hace evidentemente que la masa de arriba se desplace más o menos hacia un lado o hacia otro. Nuestro objetivo es tener este sistema estable en una determinada posición de la masa M y con un ángulo cero de desplazamiento de la vara sobre la vertical. Como vemos, este sistema es intrínsecamente inestable. Si nosotros le damos un pequeño golpe, una pequeña entrada, el sistema cambiará sobre su valor de equilibrio, se moverá y se desplazará. Esta masa caerá hacia abajo, esta masa lineal se desplazará hacia la izquierda y el sistema saldrá de su punto de equilibrio. Vamos a intentar controlar este sistema. Para ello, lo que vamos a hacer, si queremos utilizar las técnicas que conocemos, técnicas lineales de control, pues lo que vamos a hacer es linealizar el funcionamiento de este sistema sobre el punto de equilibrio en el cual queremos que esté trabajando, sobre el punto de equilibrio de la vertical con una X desplazada de 0. Una vez que hemos efectuado esta linealización, obtenemos la función de transferencia. Una función de transferencia que tenemos aquí representada. Vemos que la función de transferencia es de cuarto orden. Claro, este sistema tiene que ser de cuarto orden, puesto que tenemos un grado de libertad de la masa de abajo y tenemos un grado de libertad que es el ángulo en la masa de arriba. Luego, si aplicamos las ecuaciones de Newton de fuerza igual a masa por aceleración a ambas masas, tendremos que la ecuación diferencial de abajo es de segundo orden, la ecuación diferencial de arriba es de segundo orden, tendremos un cuarto orden del sistema. Luego este sistema tendrá 4 polos, que vemos que tiene 2 polos en el origen y otros 2 polos que tienen uno en la parte estable y otro en la parte inestable. Ya lo habíamos predicho, este sistema tiene que tener un polo inestable, ¿no? Puesto que al tocarlo un poquito se sale de su punto de equilibrio. Y luego además tiene 2 ceros, también uno en el semiplano positivo y uno en el semiplano negativo. La entrada de este sistema es la fuerza que le aplicamos a la masa de abajo y la salida es el desplazamiento de dicha masa, que evidentemente viene influido por la masa de arriba, que tiene una tensión sobre el de abajo que interviene en su movimiento. Bien, si intentáramos controlar este sistema mediante las técnicas clásicas, lo que haríamos sería medir la salida, X, compararla con la salida de referencia y el error que tenemos, es decir, si este sistema no está en equilibrio, si el sistema no está con una X0, lo que haríamos sería actuar sobre la fuerza del carro de abajo para que se mantuviera en vertical con una X igual a 0. Vamos a ver si esto es posible hacerlo con técnicas clásicas. Vamos a ver el lugar de las raíces, vamos a ver cómo evolucionan las raíces, los polos de este sistema cuando cerramos el bucle. Si efectuamos un control P, las raíces del sistema en cadena cerrada irán desde la situación de su polo inestable hasta la posición del 0, también en semiplano positivo. Es decir, que siempre en bucle cerrado tendremos también un polo inestable de este sistema. Es decir, un controlador P no nos valdría. Y un controlador P y D, pues la I no haría falta que la pusiéramos, puesto que ya la tenemos en el sistema, la componente integradora. Pondríamos una componente derivativa, pero pusiéramos donde pusiéramos la componente derivativa, siempre tendríamos una rama en el semiplano positivo, es decir, siempre tendríamos un polo inestable. Es decir, que para estabilizar esto, lo que necesitaríamos sería poner muchos ceros en el semiplano negativo para atraer a los polos a ese semiplano negativo y atraer la estabilidad. Esto se puede hacer a base de, como hemos dicho, de poner muchos ceros, pero esto no es ni sistemático, ni tenemos garantizada la estabilidad, ni tenemos garantizado un buen comportamiento del sistema. Luego, resumiendo, podemos decir que con un control PID no es posible controlar este sistema, no es posible hacer este sistema estable en bucle cerrado, y que el hacerlo añadiendo ceros no es en absoluto ni sencillo ni sistemático.
Luego no vamos a necesitar de una nueva teoría para poder controlar estos sistemas difíciles, estos sistemas como este que estamos viendo, que ya de por sí en cadena abierta son inestables y que en cadena cerrada son difíciles de controlar. ¿Cómo va a ser esta nueva teoría? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es un nuevo modelo del sistema. El modelo que tenemos hasta ahora es un modelo entrada-salida, el que acabamos de ver, el modelo de función de transferencia, un modelo que sabiendo cómo es la entrada podemos predecir cómo va a ser la salida. Pero la salida es solamente una información parcial de lo que sucede en el sistema, es solamente la información de una única variable. No es, por supuesto, toda la información del sistema. En nuestro caso lo que queremos es tener mucha más información para poder controlar mucho mejor el sistema. Es decir, queremos tener lo que vamos a llamar información de todo el estado del sistema. Ya definiremos qué es el estado, pero queremos tener toda la información necesaria del sistema para tener toda la información de todas las variables. Y a eso es lo que en capítulos posteriores denominaremos estado del sistema. Es decir, una información mucho más completa de qué está sucediendo o de qué estado está el sistema. En este caso, como ya habíamos dicho anteriormente, es un sistema de cuarto orden. Luego, para resolver las ecuaciones diferenciales involucradas necesitaremos 4 condiciones iniciales. Luego necesitaremos conocer, para resolver el sistema, los valores de la x, de la x', siendo la x el desplazamiento del carro de abajo. Necesitaremos conocer la teta y la teta', para conocer además la posición de la masa de arriba. Cuando tengamos toda esa información, tendremos toda la información dinámica del estado del sistema en un determinado instante. Y con esa información es mucho más rica que la información de la X. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener un modelo de cómo se va a comportar no la salida, sino todo el estado del sistema. Es lo primero que vamos a hacer en este curso. Después lo que vamos a hacer es, ya que tenemos el modelo, ser capaces de analizar a partir del modelo cuál va a ser el comportamiento del sistema. Hacer un análisis del comportamiento del sistema basado en el modelo que nosotros hemos realizado. A continuación lo que haremos será realimentar toda esa información que tenemos, que repito es una información completa del sistema, completa del estado del sistema, la vamos a realimentar para cambiar la dinámica del sistema. Y la vamos a realimentar con una matriz de constantes. ¿Por qué no vamos a realimentarla haciendo derivadas, integrales, tal y como hacíamos con un PID? Porque el PID necesitábamos, como teníamos una información muy escasa, que era solamente la salida, necesitábamos generar nuevas variables que eran la derivada del error, la integral del error, pero aquí como tenemos una información tan completa, esas derivadas, esa información extra, ya la tenemos en el propio estado. Es decir, que la realimentación que nosotros vamos a realizar va a ser una realimentación sencilla, va a ser una realimentación solamente con constantes. Y con esa realimentación, que ya veremos cómo la calculamos, vamos a ser capaces de cambiar completamente la dinámica de nuestro sistema. En concreto, en este sistema del péndulo invertido, lo vamos a hacer estable, este sistema. Y no solamente estable, sino que lo vamos a hacer tan rápido como nosotros queramos. Ya veremos las limitaciones prácticas que tiene esto. Pero lo vamos a hacer estable y rápido. Y por supuesto, con error nulo en régimen permanente, es decir, yendo hacia el valor que a nosotros nos interesa, es decir, yendo a una x0. Es decir, vamos a estudiar cómo realimentar el estado para cambiar la dinámica de este. Y por último, vamos a ver una cosa importante. Nosotros, hasta ahora, lo que hemos contado es que vamos a ser capaces de, realimentando el estado, cambiar la dinámica del sistema. Pero la información que tenemos del sistema es una información parcial, es solamente información de la salida del sistema, de unas determinadas variables, y tenemos información, por supuesto, de la entrada del sistema, porque somos nosotros los que la calculamos y la que se la introducimos. Luego, no tenemos información de todas las variables del estado del sistema, porque estos son variables internas y haría falta muchos sensores y a muchas de ellas serían casi imposible de acceder a esa información. Luego, con la información que tenemos disponible, que es la información de la entrada y de la salida, lo que tenemos que hacer es construir un bloque, que lo vamos a denominar bloque observador, que esto lo que hace es observar cuál es el estado interno del sistema, cuál es el estado del sistema, estimar cómo va a ser el sistema. Entonces las variables que nosotros vamos a tener accesibles no van a ser las propias variables de estado, serán una estimación de esas variables de estado que será capaz de realizar un bloque que denominamos bloque observador. Entonces esas variables de estado estimadas, que repito, son una aproximación a los valores reales de las variables de estado, pues esas variables estimadas son las que nosotros vamos a utilizar para
tener una buena aproximación de las variables de estado y por lo tanto para realizar la realimentación de este estado. En el último capítulo de esta asignatura veremos qué pasa cuando nosotros realimentamos las variables de estado estimadas por un observador. Y con esto hemos contado todo lo que vamos a ver en este curso. Lo resumimos en este temario. Vamos a ver primeramente cómo realizar un modelo de estado del sistema, cómo poner unas ecuaciones que modelicen el sistema, que tengan un comportamiento aproximado a nuestro sistema real. Después, cómo a partir de esas ecuaciones vamos a poder estimar cómo se va a comportar el sistema, su estado y cualquier otra variable, cómo se van a comportar con distintas entradas y cómo se van a comportar con distintas condiciones iniciales. A continuación lo que queremos es realimentar el estado para cambiar la dinámica. La primera pregunta que nos haremos es, ¿podemos hacer esto? ¿Cuántas variables de entrada necesitamos para poder controlar el sistema? ¿Son todas necesarias? ¿Son algunas de ellas superfluas? Y entonces esto lo estudiaremos mirando la controlabilidad del sistema, para ver cuántas variables de entrada necesitamos para controlar el estado del sistema. Y luego a continuación veremos el capítulo de control por realimentación del estado, cómo calcular esa matriz de constantes que va a cambiar la dinámica del sistema. A continuación veremos el apartado de observabilidad, el apartado de viendo la entrada y la salida del sistema voy a poder observar el estado. ¿Cuántas salidas tengo que conocer para poder observar todo el estado? ¿Cuáles son esas salidas? Por último veremos cómo realizar esos observadores del estado, esos estimadores de los valores reales del estado del sistema. ¿Y qué pasa si realimentamos ese estado estimado en vez del estado real? Cuando veamos todo esto habremos sido capaces de efectuar un nuevo control basado en el estado del sistema, que va a ser más potente que un control solamente basado en los PIDs. Estos son los capítulos que vamos a ver en esta asignatura y os animo a que lo veamos conjuntamente capítulo por capítulo. Esta información se encuentra en este libro, en el libro Control en el espacio de estado, de los autores Sergio Domínguez, Pascual Campoy, José María Sebastián y Agustín Jiménez, de la editorial Pearson, Prentice Hall, y que ya está en su segunda edición, donde se incluye todo lo que se va a ver en este curso en vídeos y algo más completo. Incluye evidentemente muchos ejercicios resueltos, propuestos, muchos ejemplos y algunas secciones que nosotros no vamos a ver en este curso multimedia. Aconsejo adquirir este libro para un correcto seguimiento de esta asignatura. A continuación vamos a ver un ejercicio que proponemos como primer ejercicio de la asignatura, que es un ejercicio de depósitos comunicados en el cual tenemos dos entradas, el flujo que entra en el primer tanque y la apertura de la válvula de salida. Para unos determinados valores de los parámetros del sistema y para unos determinados valores de la entrada, lo que queremos es que probéis cómo evoluciona el sistema con distintas entradas y cómo evoluciona el sistema con distintas condiciones iniciales. Esto es lo que vamos a ver luego durante el curso. Vamos a hacer un modelo de estado de estos sistemas y de otros sistemas. Vamos a ver cómo las entradas afectan al comportamiento del sistema y cómo las condiciones iniciales lo afectan. Ahora mismo todavía no sabemos calcularlo cómo lo van a hacer, pero sí que podemos ver en Simulink cómo se afectan. Quiero que saquéis algunas conclusiones sobre cómo las entradas afectan al régimen permanente y cómo los valores iniciales afectan al régimen permanente. Más adelante veremos cómo calcularlo.